Capítulo 131. El exoesqueleto Titán MKI se encontraba apagado en medio de las instalaciones de prueba, pero la energía en la sala no se había calmado. Tras el éxito inicial de la primera prueba, el equipo estaba ansioso por llevar el traje al siguiente nivel. El verdadero desafío no era demostrar su funcionamiento, sino demostrar que podía resistir cualquier obstáculo. Mateo estaba junto a Ángel, aún con la adrenalina de la demostración anterior. El traje había funcionado a la perfección, pero aún no había terminado. Ángel miró su tableta, revisando las pruebas programadas. Bien, siguiente ronda. Durabilidad y resistencia. Vemos si esta cosa aguanta un golpe tan bien como lo reparte. El Dr. Vázquez se acercó y dio un paso al frente. Empezaremos con la resistencia a la fuerza contundente y luego pasaremos a la balística. Para que el Titán MKI sea viable en el campo, necesitamos conocer su punto de ruptura. Mateo decepcionado con suficiente. Bien. Prefiero averiguarlo aquí que allá. Mateo volvió a medirse en el exoesqueleto, sintiendo la familiar oleada de energía al sincronizarse el sistema con su interfaz neuronal. Los servos se ajustaron automáticamente, adaptándose a sus movimientos como una segunda piel. La doctora Vázquez y su equipo introdujeron la primera prueba. Un péndulo mecanizado equipado con un ariete de acero sólido. Esto simulará un traumatismo contundente directo, explicó Vázquez. Comenzamos con una fuerza de 300 psi, aproximadamente el impacto de un boxeador de peso pesado. Luego iremos aumentando la intensidad. Mateo asintió. Pégame. Con una señal, el péndulo se soltó y el pesado ariete de acero giró hacia adelante con una velocidad aplastante. ¡Bam! El impacto resonó por toda la instalación, pero Mateo apenas movió. El traje absorbió la fuerza, dispersando la energía a través de sus capas de armadura adaptable. Ángel arqueó una ceja. Ni siquiera se inmutó. La doctora Vázquez revisó sus lecturas. Integridad del blindaje al 100%. Aumentemos la fuerza. El siguiente impacto fue de 600 psi, luego de 1000 psi, el equivalente a un accidente automovilístico a 80 km por hora. ¡Bam! La fuerza envió ondas de choque a través del suelo, pero Mateo permaneció impasible. El Dr. Richter silbó. Eso debería haber hecho volar a una persona normal. Mateo flexionó sus dedos revestidos de metal. Siguiente. El Dr. Vázquez ascendió. Muy bien. Es hora de la parte divertida. La resistencia balística. Se había preparado una zona de prueba separada. Vidrio balístico reforzado, torretas de cañones automáticos y un sistema de disparo por control remoto. Ángel frunció el ceño. ¿De verdad tenemos que dispararle? El Dr. Vázquez sospechó. Ángel, es un exoesqueleto de combate. Es necesario. Ángel se cruzó de brazos. De acuerdo. Pero si muere, no escribiré el infame. Mateo rió entre dientes. Agradezco tu preocupación. Entró en la zona de prueba designada y quedó en el centro mientras las torretas de los cañones se fijaban en él. El Dr. Richter habló por el intercomunicador. Empezaremos con munición de 9 milímetros, calibre estándar de pistola. Si el traje aguanta, pasaremos a calibres mayores. Disparo en 3 y 2 y 1. Ratatatat. La primera oleada de balas de 9 milímetros cayó sobre Mateo. Él apenas sintió nada. La armadura líquida no newtoniana se endureció al instante tras el impacto, dispersando la energía cinética antes de que pudiera penetrar. Las placas reforzadas con grafeno absorbieron el resto, dejando solo pequeñas marcas en el traje. La doctora Vázquez ajustó sus lecturas. Bien. Subiendo a calibre 45. Se dispararon más rondas, pero aún no hubo penetración. Luego vino la verdadera prueba. La voz del Dr. Richter resonó por el intercomunicador. Estamos sacando la artillería pesada. Disparando munición calibre 50. Ángel murmuró, bueno, ahora sí que estoy preocupado. Mateo se mantuvo firme mientras las pesadas rondas antimateriales rugían en el aire. Boom. 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 El impacto fue brutal. La fuerza cinética lo impactó, obligándolo a retroceder medio paso. Pero la armadura resistió. Las balas se estrellaron contra el blindaje y cayeron al suelo sin causar daño. Silencio. Entonces, el Dr. Vázquez exhaló. Eso fue una locura. El Dr. Watanabe murmuró,
Acabamos de ver a un hombre recibir un disparo del calibre 50 en el pecho y marcharse. Ángel negó con la cabeza. Te lo juro, Mateu. Ya no eres humano. Mateu sonrió dentro del traje. Te dije que aguantaría. A continuación se realizó la prueba de resistencia térmica. El doctor Al-Masri había preparado explosiones de llamas controladas para ver cómo el traje soportaba la exposición al calor extremo. Se activa la simulación de alta temperatura, anunció Al-Masri. Enormes chorros de fuego se dirigieron hacia Mateu, envolviéndolo en llamas. La capa cerámica de difusión del calor se activó de inmediato, dispersando las temperaturas extremas por la superficie del traje. El revestimiento infundido con grafeno permaneció intacto y apenas mostró decoloración. Ángel observó las llamas rugir y suspiró. Este hombre ahora es literalmente incombustible. Mateu, de pie en medio del infierno, sonrió con sorna. ¿Qué sigue? ¿Un rayo? El doctor Richter se ajustó las gafas. De hecho, tenemos una prueba de electrocución. Mateu parpadeó. Espera, ¿qué? El doctor Watanabe dio un paso al frente. En el campo, las interferencias eléctricas son una amenaza real. Explosiones electromagnéticas, ataques de alto voltaje, armas de energía. Necesitamos saber si el Titán MKI puede con ellas. El equipo transportó un emisor en forma de bobina de Tesla que crepitaba con arcos eléctricos de alto voltaje. Ángel frunció el ceño. De acuerdo, pero no lo freímos. El doctor Al-Masri rió entre dientes. No te preocupes. La capa conductora del traje debería conectar la carga a tierra de forma segura. Mateu suspiró. Está bien. Pégame. La bobina descargó un arco eléctrico masivo que golpeó a Mateu directamente en el pecho. Grieta. La energía recorrió el traje, dispersándose sin causar daño a través del sistema de conexión a tierra especializado. El traje apenas parpadeó, sin daños ni fallos. Ángel parpadeó. Así que, sí. A prueba de rayos. El doctor Richter exhaló. Esto empieza a parecer injusto. Mateu rió entre dientes. Perfecto. Cuando concluyeron las pruebas finales, Mateu salió del traje. Su cuerpo aún vibraba con los efectos secundarios de la sincronización neuronal. La doctora Vázquez negó con la cabeza, aún incrédula. Realizamos todas las pruebas extremas imaginables, y esta cosa ni siquiera se inmutó. El doctor Watanabe sonrió con sorna. El Titán MKI no solo es un éxito. Es una revolución. Ahora que el prototipo tiene buenas perspectivas, ¿qué planeas hacer, Mateu? Bueno, como somos una empresa, la única respuesta que puedo darle es que ganemos dinero con esta tecnología. Después de todo, no invertimos millones de dólares en el desarrollo de este traje. ¿Y tienes algún cliente en mente? Sí, los americanos, respondió Mateu. Esos son los clientes a los que cualquiera acudiría, dijo Watanabe riendo entre dientes. Bueno, prepárense. Lo haré, le guiñó un ojo Mateu. Capítulo 132. Ángel estaba sentado en su escritorio, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida mientras leía el correo electrónico cuidadosamente redactado en la pantalla. El asunto era simple, pero tenía un gran peso. Propuesta. Demostración del Titán MKI para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Exhaló y ajustó su postura. No se trataba de una simple campaña de divulgación. Era Sentinel Biotech entrando en el escenario global. El Titán MKI estaba listo, y ahora era el momento de ver si el ejército más poderoso del mundo estaba dispuesto a invertir en él. Su trabajo consistía en iniciar el primer contacto, abriendo la puerta a las negociaciones y, finalmente, a una demostración. Estados Unidos siempre estuvo interesado en la tecnología militar de última generación, pero asegurar su interés no era tan sencillo como enviar un correo electrónico y esperar una respuesta. Tenían que estar intrigados. Tenían que desearlo lo suficiente como para iniciar una conversación. Y ahí fue donde entró Ángel. Ella redactó el correo electrónico cuidadosamente. Para Departamento de Defensa, Oficina de Sistemas Tácticos Avanzados, asunto. Propuesta. Demostración del Titán MKI. Le escribo en nombre de Sentinel Biotech para presentar un avance revolucionario en tecnología de exoesqueleto. El Titán MKI, un exoesqueleto motorizado de próxima generación diseñado para aplicaciones militares.
Creemos que el Titán MKI representa un avance significativo en la guerra moderna, al integrar control neuromuscular de vanguardia, blindaje adaptativo y mayor resistencia operativa. Tras rigurosas pruebas, estamos listos para ofrecer una demostración exclusiva para mostrar sus capacidades. Le proponemos una demostración presencial en el lugar que usted elija para evaluar su rendimiento en tiempo real. Sentinel Biotech está deseando explorar una posible colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y cree que el Titán MKI podría convertirse en una clave activa en futuras operaciones de combate. Por favor, háganos saber su disponibilidad y las condiciones que requieren para una demostración oficial. Esperando su respuesta. Atentamente, Ángel jefe de gabinete, Sentinel Biotech. Ángel leyó el correo electrónico 2 veces antes de presionar enviar. Ahora, comenzó el juego de la espera. No tardó mucho. Tan solo 36 horas después, la bandeja de entrada de Ángel se llenó de una respuesta. Esperaba al menos una semana de intercambio de mensajes, pero esto fue rápido. Muy rápido. Hizo clic en el correo electrónico y sus ojos recorrieron el mensaje. Oficina de Sistemas Tácticos Avanzados. Asunto. Propuesta. Demostración del Titán MKI. Agradecemos su información sobre el sistema Titán MKI de Sentinel Biotech. Dados los avances descritos en tecnología de exoesqueletos, nos interesa evaluar su potencial de integración militar. Nos gustaría programar una demostración en vivo para evaluar su viabilidad operativa. La demostración se llevará a cabo en un centro de pruebas militar seguro de Estados Unidos. En condiciones controladas, para evaluar su preparación para el combate, su resistencia y su adaptabilidad en situaciones de campo. Por favor, confirme la disponibilidad de Sentinel Biotech dentro de las próximas 2 semanas para proceder con los arreglos logísticos. Respetuosamente, Coronel Nathan Reynolds. Departamento de Defensa. Sistemas Tácticos Avanzados. Los ojos de Ángel se abrieron de par en par. Habían aceptado. No solo eso, sino que querían la demostración pronto. Eso era un claro indicio de que Estados Unidos ya estaba intrigado y quería ver el traje en acción lo antes posible. Ella se reclinó en su silla y dejó escapar un silbido bajo. Esto estaba pasando. Ángel no perdió el tiempo. Se dirigió a la oficina de Mateu, llamando una vez antes de abrir la puerta. Mateu levantó la vista de su escritorio, sonriendo con suficiencia. A juzgar por tu cara, tenemos una respuesta. Ángel dejó su tableta sobre el escritorio, cruzándose de brazos. Adentro. Estados Unidos quiere una demostración en vivo. Mateu se inclinó hacia adelante, con una sonrisa aún más burlona. Eso fue rápido. Demasiado rápido, admitió Ángel. Debían de estar esperando algo así, o ya tienen lagunas en su propia investigación que creen que el Titán MKI podría cubrir. Mateu asintió, hojeando el correo electrónico. Una instalación de pruebas militar estadounidense segura. Eso significa condiciones controladas, lo que significa que son serios, pero también quieren minimizar cualquier riesgo de fallo. Ángel levantó una ceja. ¿Te preocupa eso? Mateu rió entre dientes. Para nada. Superaremos todas sus expectativas. Ella sonrió con suficiencia. Bien. Porque tenemos un calendario ajustado. Quieren esto en las próximas 2 semanas. Mateu se recostó, frotándose la barbilla. Perfecto. Eso nos da el tiempo justo para pulir los últimos detalles y prepararnos para el transporte. Ángel dudó un momento antes de hablar. Sabes que esto no será solo una demostración. Es una evaluación. Si a Estados Unidos le gusta lo que ve, empezarán a preguntar sobre exclusividad, capacidad de producción y colaboraciones a largo plazo. Mateu asintió, y su sonrisa se acentuó. Ese es el objetivo, Ángel. En cuanto vean lo que el Titán MKI puede hacer, se darán cuenta de que no pueden permitirse el lujo de desperdiciarlo en ningún otro lugar. Ángel exhaló. Muy bien. Estamos oficialmente en contacto con el ejército estadounidense. Los ojos de Mateu brillaron de emoción. Y esto es solo el principio. Ella negó con la cabeza, cogiendo su tableta. Yo me encargaré de la logística y le responderé al coronel Reynolds. Tú empieza a pensar en cómo vas a dejarlos atónitos. Mateu sonrió. No te preocupes. Ya tengo un plan. Cuando Ángel salió de la oficina, Mateu miró el calendario en su escritorio. 2 semanas. Faltan 2 semanas para que Sentinel Biotech salga al escenario mundial.
Faltaban 2 semanas para que el Titán MKI demostrara su valía frente al ejército más poderoso del planeta. El fracaso no era una opción. Con una sonrisa burlona, Mateo tomó su teléfono. Prepare al equipo. Llevaremos el Titán MKI a América. La cuenta regresiva había comenzado. 2 semanas. Ese era el tiempo suficiente para asegurar que el Titán MKI estuviera en óptimas condiciones para la demostración. A la mañana siguiente, Mateo reunió al equipo principal en la bahía de ingeniería, donde el exoesqueleto se alzaba sobre su estructura de soporte. El revestimiento metálico del traje brillaba bajo las luces fluorescentes, testimonio de meses de innovación incansable. La doctora Lucía Vázquez pasó los dedos sobre el revestimiento de aleación y murmuró: necesitamos realizar un último análisis de integridad antes de enviarlo. No quiero ni una sola microfractura en esta cosa. El doctor Hassan Al-Masri ascendió. La calibración del núcleo de energía es la máxima prioridad. Si algo falla a mitad de la demostración, es un desastre que no podemos permitirnos. Daniel Cho ya estaba trabajando en su puesto, afinando los algoritmos de movimiento asistidos por IA. Estoy realizando otra ronda de análisis predictivo. La sincronización neuronal ha sido fluida, pero eliminamos cualquier posibilidad de retraso. Mateo escuchó con los brazos cruzados. Esto no era una prueba más. Era su debut. Ajusta hasta el último detalle. No dejemos nada al azar, ordenó. Ángel intervino, tableta en mano. ¿Y la logística? ¿Cómo podemos llevar esto a Estados Unidos sin que se convierta en un problema de seguridad nacional? Mateo decepcionado con suficiente. Ya está arreglado. Volaremos en privado. El Titán MKI estaba a punto de realizar su primer viaje alrededor del mundo y llegaría con estilo. Capítulo 133. La semana siguiente en Sentinel Biotech fue prácticamente una tormenta controlada. La cuenta regresiva para la demostración del Titán MKI se acortaba rápidamente, y todos los departamentos estaban trabajando a toda la máquina, asegurándose de que nada, absolutamente nada, saliera mal. Mateo se encontraba en la bahía de ingeniería, observando cómo su equipo finalizaba la configuración del transporte del exoesqueleto. El Titán MKI se había desmontado en secciones modulares, lo que facilitaba su transporte seguro y mantenía la confidencialidad militar. ¿Estamos listos para el transporte?, preguntó Mateo con voz tranquila pero firme. La doctora Lucía Vázquez revisó el último lote de escaneos estructurales en su tableta. El recubrimiento de aleación está perfecto. Sin microfracturas ni puntos débiles. Está listo. El doctor Hassan Al-Masri ascendió desde su puesto, donde había estado realizando diagnósticos de energía. La salida del núcleo es estable. Las celdas de la batería mantienen la carga como se esperaba. Daniel Cho apenas levantó la vista de la pantalla. Los subsistemas de IA están bloqueados. No hay desviaciones en los patrones de retransmisión neuronal. En cuanto lo encendamos de nuevo, debería funcionar al 100%. Mateo exhaló lentamente. Estaban listos. Ahora era el momento de hacer llegar el traje a todo el mundo. Ángel entró en la plataforma, elegante como siempre, con la tableta en la mano. Bien, acabo de recibir noticias de nuestro equipo de aviación. El avión de carga está listo en el hangar privado. Mateo la miró. ¿Todo bien? Ella ascendió. Los manifiestos de vuelo están protegidos y clasificados. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya nos ha concedido una autorización acelerada para entrar en el espacio aéreo. Nos esperan. Mateo decepcionado con suficiente. Bien. Preferiría que nuestro activo de $1.000 millones no se quedara atascado en la aduana. Ángel lo miró fijamente. ¿O derribado por defensas aéreas demasiado entusiastas? Mateo rió entre dientes. Eso también. Trasladar un prototipo de exoesqueleto de uso militar a través de fronteras internacionales no era algo cotidiano. Estados Unidos no quería correr ningún riesgo. Había asignado una escolta de 2 aviones de combate para acompañar a su avión de transporte en cuanto entrara en el espacio aéreo estadounidense. ¿De verdad que no confía en nosotros, comentó Daniel secamente. Ángel se encogió de hombros. ¿Lo harías? Mateo decepcionado con suficiente. No les demos motivos para la paranoia. Todavía. Antes de trasladar el Titán MKI al vehículo de transporte, el propio Mateo repasó cada último detalle. Integridad del traje. Perfecta.
El titanio reforzado con grafeno no sufrió daños. Power Core. Completamente cargado y estable. Sistemas de IA. Sincronizados y receptivos. Modularidad de la armadura. Secciones embaladas de forma segura para su transporte. Medidas de seguridad. Seguimiento GPS habilitado. Acceso no autorizado imposible. Una vez satisfecho, Mateu dio el visto bueno final. Muévete. Un equipo de ingenieros de transporte especializados cargó cuidadosamente los componentes modulares del Titán MKI en el camión de transporte blindado, asegurándolos dentro de contenedores resistentes a los golpes diseñados para soportar turbulencias e impactos. 2 vehículos de seguridad armados los siguieron mientras se dirigían a la pista de aterrizaje privada, donde los esperaba su avión de carga, un Boeing C-17 Globemaster modificado. En el hangar privado de Sentinel Biotech, la escena estaba meticulosamente organizada. Mateu, Ángel y un grupo selecto de ingenieros acompañarían al Titán MKI en su viaje a EU, asegurándose de que todo estuviera reensamblado y probado antes de la demostración. Mientras las cajas aseguradas del exoesqueleto eran cargadas en la bodega de carga, Ángel revisó 2 veces los códigos de autorización en su tableta. «Estamos listos para partir», confirmó. Mateu echó una última mirada al enorme avión militar y luego a su equipo. «Esto es todo», dijo. La doctora Vázquez se cruzó de brazos. «¿Estás nerviosa?» Mateu sonrió con suficiencia. «No. Estoy emocionado. Esto fue más que una simple demostración. Fue una jugada de poder. Una oportunidad para consolidar a Sentinel Biotech como líder en tecnología de exoesqueletos militares». Una vez en el aire, la tensión en la cabina era palpable. Nadie hablaba mucho, pero la intensidad del momento era imposible de ignorar. Ángel se sentó frente a Mateu, con los brazos cruzados. «Te das cuenta de lo que pasa si esto sale mal, ¿verdad?» Mateu sonrió con suficiencia. «Nada va a salir mal». Ángel entrecerró los ojos. «Eres demasiado confiado». Mateu se recostó. «Ángel, hemos construido algo que nadie más tiene. Estados Unidos lo quiere. En cuanto lo vean en acción, serán ellos quienes nos persigan, no al revés». Ángel exhaló. «Solo no hagas que se arrepientan de habernos invitado». Mateu rió entre dientes. «Ni lo imaginaría». Una voz crepitó en el intercomunicador. «Vuelo Centinela, aquí el comando de la Fuerza Aérea de EU. Están entrando en espacio aéreo restringido. Mantengan el rumbo. Avión de escolta en camino». Afuera, a través de las pequeñas ventanas de la cabina, 2 F-22 Raptors flanqueaban sus aviones, escoltándolos hacia la base militar segura donde se llevaría a cabo la demostración. «Ahora parece real», murmuró Daniel mientras observaba los aviones de combate. Mateu solo sonrió con suficiencia. Esto era solo el principio. Cuando el avión aterrizó en la enorme pista de la base militar, Mateu vislumbró el convoy que los esperaba. Docenas de militares, vehículos blindados y oficiales de alto rango formados. Ángel lo miró. Han desplegado la alfombra roja. La sonrisa de Mateu se ensanchó. Vamos a darles un espectáculo. La rampa de carga del C-17 Globemaster descendió con un zumbido mecánico, revelando la escena exterior. Una hilera de UMVs militares y vehículos blindados de transporte de personal se encontraban al borde de la pista, con sus motores zumbando bajo el cálido sol de la tarde. Más allá, un grupo de oficiales de alto rango y especialistas esperaba con la mirada fija en la aeronave. Mientras Mateu, Ángel y el equipo de Sentinel Biotech descendían por la rampa, el peso del momento se apoderó de ellos. No se trataba de un simple acuerdo comercial. Era una evaluación de una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Ángel se ajustó el blazer, manteniendo la expresión serena, mientras Daniel Cho se subía las gafas, observando a las figuras que se encontraban frente a él. El Dr. Vázquez, el Dr. Al-Masri y el Dr. Watanabe permanecieron cerca, sus miradas oscilando entre el personal militar y las enormes cajas de transporte que se descargaban tras ellos. Un oficial alto y de hombros anchos dio un paso al frente, con su uniforme impecable y las 4 estrellas plateadas de sus charreteras reflejando la luz del sol. Era el general Malcolm Reed, jefe de la División de Guerra Avanzada de EU. «Señor Borja», lo saludó el general Reed, extendiéndole un firme apretón de manos. «Bienvenido a Fort Hanley». Mateu respondió al apretón de manos con la misma fuerza, sonriendo con confianza.
Agradezco la invitación, general. La mirada penetrante de Reed se dirigió a los contenedores que se estaban descargando. Supongo que el Titán MKI está ahí. Mateo asintió. Totalmente asegurado y listo para ensamblar. Otro oficial, un coronel de cabello canoso, se acercó a Reed. Era el coronel Nathan Reynolds, el hombre que había respondido al correo electrónico de Ángel. Llevaba una tableta, probablemente llena de informes de evaluación clasificados. Hemos instalado un hangar seguro para que su equipo pueda reensamblar la unidad, dijo Reynolds. Tendrán 48 horas para prepararse antes de la demostración. Ángel arqueó una ceja. Eso es antes de lo que esperábamos. La expresión del general Reed permaneció indescifrable. Digamos que hay mucho interés en este proyecto, y no somos los únicos observando. La sonrisa de Mateo no se alteró, pero comprendió el significado tácito. Otras fuerzas militares, agencias de inteligencia y contratistas de defensa seguían de cerca esta demostración. Estados Unidos no solo estaba probando el Titán MKI, sino que evaluaba si debía bloquearlo antes de que alguien más lo tomara. Entonces no perderemos tiempo, dijo Mateu. Reed asintió y luego señaló un hombre que esperaba. Su equipo será escoltado al hangar. Vamos a instalarlos. Mientras subían al transporte militar, Mateu miró hacia atrás a los contenedores Titán MKI y observó cómo los aseguraban cuidadosamente en un convoy de camiones blindados. 2 días. En 2 días, el mundo vería lo que Sentinel Biotech había construido. Y nada volvería a ser igual después de eso. Capítulo 134. Centro de pruebas seguro de Fort Stanley. El día ha llegado. El aire dentro del hangar de pruebas seguro estaba cargado de expectación. Ingenieros, oficiales militares y analistas de defensa se encontraron de pie en el amplio espacio abierto, algunos con tabletas cargadas con métricas de rendimiento, otros simplemente observando con ojos fríos y calculadoras. En el centro de todo se alzaba el Titán MKI, ahora completamente ensamblado y encendido. El exoesqueleto se alzaba imponente sobre sus creadores como una máquina forjada para la guerra moderna. Elegante revestimiento de titanio reforzado con grafeno, placas de blindaje segmentadas que le otorgaban flexibilidad y extremidades servoasistidas que prometían velocidad y potencia sin precedentes. Mateu se encontraba al frente, vestido con el traje de piloto diseñado para sincronizarse con la interfaz neuromuscular del exoesqueleto. A su lado, Ángel, el Dr. Vázquez, el Dr. Watanabe y Daniel Cho monitoreaban los diagnósticos previos a la prueba final en sus terminales portátiles. Frente a ellos, el general Malcolm Reed, el coronel Nathan Reynolds y una docena de altos oficiales militares estaban con los brazos cruzados, esperando. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos. DARPA y varias ramas militares estaban allí para ver si el Titán MKI valía la inversión o si era simplemente otro prototipo sobreprometido destinado al fracaso. Mateu decepcionado con suficiente. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. La voz del general Reed resonó en la sala. Empezaremos con la movilidad básica. Necesitamos ver si esta cosa realmente puede moverse como un soldado, no como un tanque andante. El Dr. Watanabe asintió. Titán MKI está equipado con sincronización neuromuscular en tiempo real, lo que elimina el retardo de entrada. Debería moverse con la naturalidad de una segunda piel. Mateu se colocó el arnés abierto del exoesqueleto y sintió la familiar sujeción de los conectores neuronales al conectarse a sus puertos de sincronización espinal. El traje se cerró a su alrededor y los servos accionados se activaron con un suave zumbido. Luego, el luz se activó. Sincronización neuronal. 100% con un solo pensamiento, Mateu dio un paso adelante. El traje respondió instantáneamente, reflejando sus movimientos sin demora. Dio otro paso. Luego otro. Luego corrió. El Titán MKI avanzó a toda velocidad, sus potentes servomotores lo impulsaron por el hangar a una velocidad desmesurada. Levantó polvo al pasar velozmente junto a los observadores militares, con movimientos fluidos y precisos. 30 millas por hora. 40 millas por hora. Jesús, murmuró el coronel Reynolds. Mateu se detuvo en seco, giró bruscamente antes de emprender una rápida serie de maniobras evasivas, zigzagueando por el espacio, rodando, agachándose, corriendo de nuevo, todo ello sin un solo atisbo de rigidez mecánica. Ángel sonriendo con sorna mientras miraba a los oficiales militares. Siguen preocupados por la movilidad.
El general Reed se acercó levemente, con el rostro impenetrable. ¡Qué rápido! Demasiado rápido. Un humano normal se destruiría los tendones. El doctor Watanabe intervino. Esa es la ventaja de nuestro sistema de asistencia neuromuscular. El traje detecta la intención del operador antes de que sus músculos se activen por completo, distribuyendo la carga de trabajo entre los servoactuadores y las miofibras artificiales. Sin tensión. Sin retrasos. Mateu caminó hacia la siguiente estación de prueba. Un bloque de acero reforzado, de 4 pulgadas de espesor, montado de forma segura para soportar fuerzas de impacto extremas. El general Reed se cruzó de brazos. Necesitamos ver si esta cosa realmente puede entregar potencia. Muéstrenos lo que puede hacer. Mateu flexionó los dedos, sintiendo cómo la resistencia servoasistida se adaptaba a sus movimientos. Apretó el puño. Los procesadores de impacto del exotraje se activaron, canalizando energía de los supercondensadores de alta densidad directamente a los servos de su brazo. Luego lanzó un puñetazo. Auge. El acero se dobló hacia adentro y se formó una abolladura profunda en el centro. Los ingenieros que observaban intercambiaron miradas nerviosas. El Dr. Vázquez revisó sus lecturas. Era solo un 40% de producción. Mateu retrocedió y conectó toda su potencia. Los núcleos de energía se activaron, canalizando la fuerza máxima hacia los servomotores. Luego volvió a golpear. Auge. El acero se hizo añicos y los pedazos volaron hacia atrás mientras todo el equipo de pruebas se doblaba bajo la fuerza. Silencio. El coronel Reynolds silbó. Muy bien. Eso no solo es impresionante. Es aterrador. La expresión del general Reed permaneció inalterada. La fuerza es una cosa. Veamos la durabilidad. Un equipo de especialistas en armas militares dio un paso al frente y montó un campo de tiro con fuego real en el otro extremo del hangar. El Dr. Vázquez exhaló. Aquí vamos. El plan era simple. Dispararle al Titán MKI con todo lo que tenían y ver si resistía. Empecemos con balas de 9 milímetros, gritó el oficial de campo. Un escuadrón de soldados abrió fuego. Ráfagas semiautomáticas, cuyas balas rebotaban en la armadura sin causar daño. Hasta munición de la OTAN de 5,56 milímetros. Más disparos. Más impactos absorbidos. La capa de blindaje líquido se endureció al instante, disipando la energía cinética antes de que pudiera penetrar. Saquemos las armas pesadas, dijo el coronel Reynolds. Se trajo una ametralladora pesada Browning M2 calibre 50, del tipo que se usa para enfrentamientos antivehículos. Mateu se preparó cuando el arma rugió y cobró vida. Boom. 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 Cada proyectil impactaba con una fuerza devastadora, pero el Titán MKI no se deformó. El blindaje exterior absorbió el impacto y las capas internas de amortiguación distribuyeron la fuerza uniformemente. El tiroteo cesó. Todos se quedaron mirando. El general Reed se volvió hacia uno de sus hombres. Dale con un cohete. Un soldado cargó un lanzacohetes M72 Laue y disparó. El misil avanzó a toda velocidad y se estrelló contra el pecho del Titán MKI. Una gran explosión atravesó el área de pruebas. El humo llenó el aire. Silencio. Entonces, cuando el polvo se asentó, Mateu dio un paso adelante, con el Titán MKI todavía intacto. El Dr. Vázquez revisó las lecturas de integridad del blindaje. Leve daño por calor. Sin daños estructurales. El coronel Reynolds murmuró, hijo de P, y el general Reed finalmente esbozó una pequeña sonrisa. Muy bien, Borja. Tienes mi atención. La prueba final fue contra drones de combate automatizados, simulando soldados enemigos en una zona de combate. Los drones se pusieron en movimiento, flanqueando a Mateu desde múltiples ángulos, mientras sus sistemas de IA predecían sus movimientos. La interfaz neuronal del Titán MKI se activó y su sistema de combate predictivo asistido por IA analiza el campo de batalla en tiempo real. Mateu esquivó el fuego entrante y su destacó los puntos débiles en la armadura de los drones. Luego atacó. Cerró la distancia en segundos, asestando golpes precisos y aplastantes. Un dron se desplomó al instante y su estructura se derrumbó. Mateu saltó sobre otro, lo atrapó en el aire y lo estrelló contra el suelo. El último dron intentó evadirlo, pero el Titán MKI fue más rápido.
Un solo golpe y se acabó. Cuando el último dron tocó tierra, Mateo apagó el traje y salió mientras los ingenieros se apresuraban a verificar las lecturas. La habitación estaba en silencio. Entonces, aplausos. Mateo decepcionado con suficiente. Estaban vendidos. El general Reed dio un paso al frente. Borja, tenemos que hablar de contratos. Mateo le extendió la mano. Hablemos de negocios. Capítulo 135. Apenas cesaron los aplausos cuando Mateo fue escoltado a una sala de conferencias de alta seguridad en las profundidades de la base militar. Las paredes estaban cubiertas por sistemas de comunicación encriptados, y la larga mesa de conferencias en el centro ya estaba preparada con carpetas de información clasificada, computadoras portátiles de uso militar y humeantes tazas de café negro. Ángel la seguía de cerca, tableta en mano, con su habitual expresión aguda aún más concentrada. El Dr. Vázquez, Daniel Cho y el Dr. Watanabe permanecieron afuera, monitoreando los diagnósticos del Titán MKI mientras Mateo entraba solo en la guarida del león. A la cabecera de la mesa se sentaba el general Malcolm Reed, con una presencia imponente y las manos entrelazadas. El coronel Nathan Reynolds estaba sentado a su lado, con su tableta ya abierta en lo que Mateo supuso que era un informe clasificado sobre Sentinel Biotech y el Titán MKI. En el extremo opuesto, representantes del Pentágono, DARPA y la Junta de Adquisiciones de Defensa se conectaron a la reunión a través de una transmisión de vídeo segura. Mateo sonoro para sus adentros. Los peces gordos estaban allí. Eso significaba que iban en serio. El general Reed fue el primero en hablar. Bueno, Borja dijo, inclinándose ligeramente hacia atrás. Ha superado nuestras expectativas. Mateo se sentó, apoyando las manos en la mesa. No se regodeó. No lo necesitaba. Los resultados hablaban por sí solos. El coronel Reynolds tocó la pantalla. Realizamos una evaluación preliminar del rendimiento del Titán MKI. Resistencia, velocidad, durabilidad, es inigualable. Pero antes de hablar de contratos, necesitamos aclarar algunos detalles. Mateo asintió. Adelante. Reed le hizo un gesto a uno de los analistas al otro lado de la mesa. Un hombre de traje oscuro, claramente del sector de inteligencia. ¿Qué tan escalable es el Titán MKI? Preguntó el analista. ¿Cuál es la capacidad de producción proyectada? Ángel respondió suavemente antes de que Mateo pudiera siquiera abrir la boca. Actualmente, Sentinel Biotech tiene la capacidad de fabricar hasta 10 unidades por trimestre en nuestras instalaciones actuales. Con la inversión adecuada y una línea de producción optimizada, esa cifra podría triplicarse el próximo año. Reed frunció el ceño. No es lo suficientemente rápido. Si nos comprometemos con esto, necesitaremos una producción a gran escala, no lotes pequeños. Mateo decepcionado con suficiente. Entonces tendrás que financiar la expansión. Silencio. El representante del Pentágono en la transmisión de vídeo se aclaró la garganta. Entonces dice que Sentinel Biotech aún no puede cumplir con un pedido a gran escala. Podemos, dijo Ángel, manteniendo un tono sereno. Pero expandir la producción requiere mejoras de infraestructura. Líneas de ensamblaje más automatizadas, instalaciones de fabricación especializadas y el suministro de materiales especializados. Si el ejército estadounidense se toma en serio la integración del Titán MKI en sus fuerzas, necesitamos negociar una alianza estratégica, no solo una orden de compra. Reed intercambió una mirada con Reynolds. No esperaban que Mateo entrara a negociar desde una posición de poder. El coronel Reynolds suspiró y se inclinó hacia adelante. Muy bien, hablemos de números. ¿Cuál es el costo por unidad? Mateo exhaló. Depende de la configuración. Un Titán MKI totalmente equipado, con todas las funciones integradas, cuesta unos $75 millones por unidad. El analista casi se atraganta con el café. ¿75 millones? La expresión de Reed permaneció inalterada. Eso está al mismo alcance que un caza F-35. Mateo se encogió de hombros. El Titán MKI es revolucionario, general. Lo vio usted mismo. No es solo un traje blindado, es un multiplicador de fuerza. Un solo soldado en este sistema podría superar en maniobras, combate y resistencia a todo un escuadrón de infantería convencional. Reynolds golpeó su tableta, haciendo números. ¿Y si pedimos, digamos, 50 unidades para empezar? Mateo se recostó.
Son 3.750 millones de dólares. Otro silencio. Ángel se cruzó de brazos. Eso sin contar los contratos de mantenimiento, las actualizaciones de software y las optimizaciones continuas del sistema. Reed rió entre dientes, negando con la cabeza. No te haces el pequeño, Borja. Mateo sonrió con suficiencia. Tu ejército tampoco. El funcionario del Pentágono volvió a hablar. Sabemos que Sentinel Biotech no es la única empresa que trabaja en tecnología de exoesqueletos. ¿Por qué merece la pena priorizar el Titán MKI sobre otros programas? Mateo había estado esperando esto. Miró a Ángel, quien abrió un análisis comparativo en su tableta. Hablemos de tus otras opciones, dijo Mateo con suavidad. El Lockheed Martin SHOS 3 es demasiado voluminoso, tiene problemas de potencia y restricciones de movilidad. El Sarcos Guardian SHO, un buen exoesqueleto industrial, pero le falta integración en combate. Hizo un gesto hacia el Titán MKI, que se encontraba al otro lado de la habitación como un gigante silencioso. El nuestro es el único exoesqueleto completamente funcional y listo para el campo de batalla que integra sincronización neuronal, combate asistido por IA y una movilidad total mejorada. Sin cables. Sin ataduras. Sin retraso mecánico. Se mueve tan rápido como el soldado que lo lleva. Reed asintió lentamente. Sabían que tenía razón. Luego vino la pregunta más importante. Borja, dijo Reynolds, ¿cuáles son sus restricciones a la exportación? Ah. Ahí estaba. Mateo se tomó un momento antes de responder. Actualmente, Sentinel Biotech conserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre Titán MKI. Esto significa que nosotros decidimos quién tiene acceso a la tecnología. La voz de Reed se endureció. No nos interesa compartir. Si invertimos en esto, necesitamos los derechos exclusivos del Titán MKI. Ángel le lanzó una rápida mirada a Mateo. Este era el momento. Mateo sonrió. Eso depende de tu oferta. Reynolds frunció el ceño. Disculpe. Quiero decir, continuó Mateo, la exclusividad tiene un precio. No solo estás comprando un producto, sino que estás asegurando el dominio global en la guerra de exoesqueletos. Si Sentinel Biotech se compromete con la exclusividad en EU. Estamos ante un acuerdo de decenas de miles de millones, no solo unos pocos pedidos de miles de millones de dólares. El general Reed ni siquiera pestañeó. ¿Y si no estamos de acuerdo? La sonrisa de Mateo se ensanchó. Entonces, el Titán MKI sale al mercado. Un tenso silencio llenó la habitación. Mateo podía ver cómo giraban sus cabezas. Acababan de presenciar un avance tecnológico que podría cambiar el campo de batalla para siempre. ¿Dejar que cayera en manos de otro país? Inaceptable. Reed exhaló. Eres un negociador duro. Mateo se inclinó hacia adelante, mirando fijamente al general. General, seamos sinceros. No puede permitirse el lujo de dejar pasar esto. Una lenta sonrisa cruzó el rostro de Reed. Hagamos números, dijo. Continuaremos esta conversación mañana. Mateo asintió. Tengo muchas ganas. Al terminar la reunión, Ángel caminó a su lado en voz baja. Acabas de apostar contra el ejército más grande del mundo. Mateo sonrió con suficiencia. Y van a pagar lo que sea necesario para ganar. Capítulo 136. A la mañana siguiente, las apuestas eran más altas. Mateo estaba sentado en la misma larga mesa de conferencias, pero esta vez el estado de ánimo había cambiado. Ayer se trató de impresionarlos. Hoy se trató de cerrar el trato. Ángel se sentó a su lado, tan atento como siempre, mientras el general Reed, el coronel Reynolds y los altos mandos militares ocupaban sus puestos frente a ellos. Los representantes del Pentágono se conectaron de nuevo a través de una transmisión de vídeo segura, con expresiones indescifrables. Entre ambos, apareció una nueva pila de documentos. Informes detallados de adquisiciones, evaluaciones de costos y borradores de contratos. Estados Unidos ya no solo estaba considerando el Titán MKI. Se estaban preparando para comprar. Reed se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Vayamos directo al grano, Borja. Mateo sonrió con suficiencia. Por supuesto, general. Reynolds tomó la iniciativa, tocando su tableta mientras hablaba.
Tras revisar los datos de rendimiento y la logística, el Departamento de Defensa está preparado para realizar un pedido inicial de 50 unidades, junto con una colaboración de investigación y desarrollo de 5 años con Sentinel Biotech. Ángel mantuvo la mirada neutral, pero Mateu notó que levantaba ligeramente una ceja. Se movían más rápido de lo esperado. El coronel continuó. El presupuesto propuesto para esta fase inicial es de $2.500 millones, incluida la integración operativa y el licenciamiento de software. Mateu se recostó, considerando la cifra. Estaban intentando rebajarle el precio. ¿Estás valorando cada unidad en $50 millones? Preguntó casualmente. Reynolds asintió. Eso incluye reducciones en los pedidos al por mayor e incentivos para contratos a largo plazo. Mateu sonrió con suficiencia. Generoso. Reed levantó una ceja. ¿No estás de acuerdo? Ángel tocó su tableta, mostrando ya las proyecciones de costos de Sentinel Biotech. Con todo respeto, general, $50 millones por unidad no reflejan el verdadero costo ni el valor de la Titan MKI. Reed no parecía convencido. Mateu juntó las manos. Permítame explicárselo, general. En este momento, el Titan MKI no es solo una pieza de equipo. Es una categoría de guerra completamente nueva. Señaló los documentos que tenían delante. Su precio se basa en la suposición de que se trata simplemente de otro contrato militar, como comprar drones nuevos o vehículos mejorados. Mateu se inclinó hacia adelante. Pero el Titan MKI no reemplaza un solo sistema. Reemplaza doctrinas enteras. Reynolds frunció el ceño. Explícate. Mateu sonrió. No necesitas enviar 12 soldados cuando uno con un exoesqueleto puede hacer el trabajo. El funcionario de Pentágono en la videollamada se ajustó las gafas. ¿Sugieres que podríamos reducir el número de efectivos desplegados? Ángel asintió. Exactamente. Se necesitan menos soldados por misión. Menores índices de bajas. Mayor eficiencia en combate urbano, operaciones especiales y tareas militares de trabajo pesado. Mateu golpeó la mesa. Y no olvidemos la ventaja estratégica. El primer país en desplegar exoesqueletos en masa en una guerra cambia el equilibrio de poder para siempre. No solo quieres el Titan MKI, necesitas control exclusivo sobre él. Reed exhaló lentamente. Entendió el argumento. Y ahora tenía que decidir cuánto valía. Reynolds miró a Reed y luego a Mateu. Muy bien. Hablemos de números reales. El coronel pasó su tableta, ajustando las cifras en tiempo real. Nuestra oferta revisada. $3.750 millones por las 50 unidades iniciales, $75 millones por unidad, como usted propuso. Además, invertiremos $2.000 millones en ampliar la capacidad de producción de Sentinel Biotech, con un contrato exclusivo de 10 años. La expresión de Ángel no cambió, pero Mateu sabía que esto era enorme. Estados Unidos estaba dispuesto a financiar la expansión de Sentinel Biotech a cambio de excluir a sus competidores. Ángel miró a Mateu, indicándole en silencio que tenían la fuerza para dar un último empujón. Mateu dejó que el momento se prolongara antes de hablar. Me gustan las cifras, admitió. Pero si vamos a ser exclusivos, necesito un compromiso de despliegue a gran escala. Reed entrecerró los ojos. ¿Dices que 50 unidades no son suficientes? Mateu sonrió con suficiencia. Es un buen comienzo. Pero, si lo dices en serio, necesitamos una hoja de ruta para integrar el Titan MKI en operaciones especiales, divisiones de infantería y defensa nacional. Ángel deslizó un nuevo documento hacia adelante. Hemos preparado una estrategia de despliegue por fases. Comenzando con las fuerzas especiales de nivel 1, y luego expandiéndonos a las unidades de despliegue rápido y las divisiones blindadas. Reynolds leyó la propuesta. ¿Quieren que nos comprometamos a fabricar 500 unidades durante la próxima década? Mateu asintió. Así es como se ve una integración completa. Un silencio tenso. Reed finalmente habló. Si llegamos a un acuerdo, ¿cuál es el precio final? Mateu ni siquiera pestañeó. $37.500 millones en 10 años. Un murmullo recorrió la sala. Era un contrato enorme. El funcionario de Pentágono en la pantalla se ajustó el auricular. Eso equivale al coste de un nuevo programa de cazas. Mateu sonrió con suficiencia. Y el Titan MKI será igual de revolucionario. Reed exhaló.
Necesitaremos tiempo para repasar. Mateo se recostó con los brazos cruzados. Tómese su tiempo, general. Pero para que lo sepa, no son los únicos interesados. La mirada de Reed se agudizó. ¿Estás diciendo que otras naciones se han acercado? Ángel sonrió. Hemos recibido consultas. Digamos que estás por delante de la competencia. Fue un engaño. Ningún otro país había hecho una oferta oficial aún. Pero ellos no necesitaban saberlo. Reynolds suspiró, intercambiando miradas con los funcionarios del Pentágono. De acuerdo, Borja. Danos 48 horas. Volveremos con una respuesta definitiva. Mateo se puso de pie y ofreció la mano. Lo espero con ansias. Reed lo estrechó con firmeza. Si este acuerdo se cierra, Borja, cambiarás la guerra para siempre. Mateo sonrió con suficiencia. Ese es el plan, general. Cuando él y Ángel salieron de la sala de reuniones, ella dejó escapar un silbido bajo. 37.000 millones, murmuró. ¿De verdad que no juegas a lo pequeño? Mateo sonrió. ¿Por qué debería? Ángel negó con la cabeza y exhaló. Muy bien. Ahora esperamos. La mirada de Mateo era penetrante. No por mucho tiempo. 48 horas. La cuenta regresiva había comenzado. Al salir de la sala de reuniones, Mateo y Ángel recorrieron el largo y estéril pasillo de las instalaciones militares. El peso de lo que acababa de ocurrir se asentó entre ellos. 37.500 millones de dólares en 10 años. Un contrato que podría cambiar no solo el futuro de Sentinel Biotech, sino todo el equilibrio mundial del poder militar. Ángel exhaló, mirándolo. Si aceptan, ya no se tratará solo de vender tecnología. Se tratará de una estrategia a largo plazo. Diplomacia, política, luchas de poder. Mateo sonrió con suficiencia. Ya hemos estado jugando a ese juego, Ángel. Esto es simplemente el siguiente nivel. Ella negó con la cabeza. ¿De verdad crees que dirán que sí? La mirada de Mateo se agudizó. No lo creo, Ángel. Lo sé. Capítulo 137. Fuerte Angley, 48 horas después la sala de guerra estaba en silencio, demasiado en silencio. Mateo estaba sentado al borde de la mesa, con los dedos entrelazados y la mirada fija en la gran pantalla de la pared. Ángel estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados y una taza de café solo en la mano. El doctor Vázquez, Daniel y Watanabe estaban cerca, cada uno fingiendo calma a su manera. Revisando los diagnósticos, simulando revisar el equipo y, de vez en cuando, mirando el reloj de cuenta regresiva en la pantalla. 3 minutos, 26 segundos, 3 minutos, 25 segundos, 3 minutos, 24 segundos, quedan 3 minutos. Habían transcurrido 48 horas. Ahora estaban en los últimos segundos. Ángel tomó un sorbo de café. ¿Crees que nos ignorarán? Murmuró, medio en broma. Mateo se siente molesto con suficiente ciencia, con la vista fija en la pantalla. Ni hablar. La única razón por la que se demorarían es si alguien de arriba quiere ser quien dé la respuesta. ¿Te refieres a Washington? Preguntó Daniel, mirándolo de reojo. Mateo ascendió. Probablemente alguien con más estrellas en el cuello. O alguien con un puesto en la sala de situaciones. La pantalla parpadeó de repente. Transmisión segura entrante, leyó el sistema. Todos guardaron silencio. Ángel se enderezó y dejó su café. La pantalla se dividió, revelando la señal de comunicaciones seguras del Pentágono. Al otro lado, sentados en una sala de reuniones formales, estaban el general Reed, el coronel Reynolds, los mismos funcionarios del Pentágono de antes y una cara nueva. Una mujer con un blazer gris carbón, cabello corto y plateado y mirada acerada. Detrás de ella, el sello del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las cejas de Ángel se alzaron levemente. No estaba allí antes. Los labios de Mateo se apretaron en una fina línea. Ese es el secretario de Defensa. La mujer se inclinó hacia adelante. Señor Borja, dijo. Soy la secretaria Anne Porter. He revisado su propuesta. He revisado su producto. Y he revisado su demostración. Mateo se acercó una vez. Secretaria. Ella no parpadeó. Que quede claro. No tomamos decisiones a la ligera en acuerdos de esta envergadura. Lo que han construido y este Titán MKI, no es solo tecnología militar. Es ventaja estratégica.
Ventaja global. Ángel se movió ligeramente en su asiento, escuchando atentamente. El secretario Porter continuó. Hemos concluido las deliberaciones internas. El presidente ha sido informado. Y estamos preparados para proceder. Todos en la mesa se pusieron rígidos. El general Reed tomó la palabra, con un tono formal pero satisfecho. El Departamento de Defensa acepta oficialmente sus condiciones. 500 unidades durante los próximos 10 años, un contrato de 37.500 millones de dólares, financiación completa para la expansión de su producción y derechos exclusivos sobre la plataforma Titan MKI durante la vigencia del acuerdo. La sala contuvo la respiración. Ángel parpadeó. Eso es todo. El secretario Porter no había terminado. Además de los términos ya delineados, dijo, el presidente ha autorizado la formación de un consejo de supervisión conjunto para trabajar directamente con Sentinel Biotech en estrategias de integración ética, operativa y táctica. Mateo arqueó una ceja. ¿Un consejo? No se trata solo de supervisión, aclaró Porter. Se trata de colaboración. Esta tecnología transforma la guerra, pero también la responsabilidad. No queremos otro proyecto Manhattan sin control. Ángel asintió lentamente. Controles y contrapesos. Exactamente. Mateo se recostó. Me parece bien. El secretario Porter apartó la mirada de la pantalla y luego volvió a mirarla. Espere que el contrato llegue en una hora. Organizaremos la transferencia inmediata del primer pago, 3.750 millones de dólares, a su cuenta corporativa. El resto se abonará según los plazos de entrega. El general Reed sonrió levemente. Bienvenido al futuro, señor Borja. Mateo sonrió levemente. Me alegra construirlo contigo. La pantalla se apagó. El silencio llenó la habitación por unos segundos. Entonces Daniel dejó escapar un largo suspiro. ¿Ya está? ¿Estamos encerrados? Ángel se recostó en su asiento, con los ojos abiertos. De verdad que lo lograron. El doctor Watanabe rió entre dientes. Siento que debería estar descorchando champán. Mateo se levantó lentamente, alisándose la pechera del traje. Acostúmbrate, dijo. Esto es solo el principio. Ángel también se quedó allí, observándolo. ¿Y ahora qué? Mateo se volvió hacia ella. ¿Ahora? Miró por la estrecha ventana del hangar, hacia el sol naciente más allá de la pista. Ahora construimos un ejército. Esa noche, Mateo estaba solo en la oficina privada que le habían asignado los militares. Acababa de terminar una llamada con su equipo de finanzas. La confirmación había llegado. El primer pago del gobierno estadounidense ya estaba en sus cuentas. Miles de millones. Con B. Pero el número no le entusiasmó tanto como las implicaciones. Con ese capital, podrían expandirse globalmente. Fabricar unidades Titan MKI a ritmo industrial. Iniciar la I+D del MKI. Integrarlo con drones no tripulados. Implementar la tecnología de sincronización neuronal en aplicaciones civiles. Incluso reescribir las prótesis médicas. Se acercó al escritorio y tecleó en su computadora portátil. Contratos de producción. Cadenas logísticas. Protocolos de contratación. Todo estaba ahí. Un suave golpe vino de la puerta. Entra, llamó. Ángel entró con 2 vasos y una botella de bourbon. Pensé que esta sería una de esas noches, dijo. Mateo sonrió. Tenías razón. Ella les sirvió un vaso a cada uno, le entregó uno y lo chocó contra el de él. Hacia el futuro, dijo Ángel. Mateo sonrió con suficiencia. Por la dominación. Ellos bebieron. Por un momento no dijeron nada. Entonces Ángel preguntó. ¿Alguna vez pensaste en lo lejos que has llegado? ¿De un concepto de laboratorio, a esto? Mateo miró fijamente su vaso. Todos los días. Ella inclinó la cabeza. ¿Y? Él levantó la mirada, con el mismo brillo de confianza en sus ojos. No hemos terminado. Afuera, la base zumbaba silenciosamente. Pero dentro de esa habitación, Mateo Borja ya estaba planeando su próximo movimiento. ¿Y el mundo? El mundo nunca volvería a ser el mismo. A la mañana siguiente, la base ya estaba animada antes del amanecer. Se estaban finalizando los manifiestos de carga. Se había asignado un hangar seguro como la nueva zona de ensamblaje estadounidense para las unidades Titan MKI.
Escoltas armados vigilaban cada camión y contenedor, mientras los ingenieros de Sentinel Biotech se coordinaban directamente con los oficiales de logística militar. Mateo estaba de pie en la pista, con una tableta en la mano, observando todo con serenidad. Detrás de él, Ángel se acercaba, sorbiendo su café. La brisa le azotaba ligeramente el abrigo. Las líneas de producción ya tienen luz verde, dijo. Los reclutadores ya están buscando especialistas en fabricación avanzada. Mateo no apartó la vista del movimiento a su alrededor. Bien. Necesitaremos las primeras 10 unidades listas dentro del trimestre. Ángel levantó una ceja. ¿Y después de eso? La miró, y una leve sonrisa pícara regresó. Después de eso, redefiniremos la guerra. Capítulo 138. La sala de conferencias que una vez parecía un campo de batalla de negociaciones ahora bullía con algo completamente diferente. Risas. El acuerdo estaba cerrado. La tinta se estaba secando. Los primeros 3.750 millones de dólares habían llegado a las cuentas de Sentinel Biotech. Y ahora, por primera vez en meses, quizás más, Mateu Borja y su equipo se permitieron respirar hondo. Una mesa larga al fondo de las instalaciones había sido despejada y reacondicionada para la noche. Cajas de comida para llevar del mejor asador en una radio militar estaban esparcidas entre botellas de whisky, vasos de bourbon y rebanadas de pastel a medio comer que alguien había logrado introducir milagrosamente en la base. Ángel se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, bebiendo un whisky escocés que ni siquiera fingió que le gustaba. Esto sabe a gasolina. Mateu, sentado cerca, rió entre dientes. Es porque es gasolina. De las caras. Arrugó la nariz y dejó la copa. La próxima vez me quedo con el vino. Suponiendo que no estemos rodeados de hormigón y camuflaje. Lo dices como si no te gustara ver a los militares retorcerse. Ángel alarmantemente con suficiente. Ah, sí. Solo que prefiero celebrar con tacones y luces que no me den dolor de cabeza. La doctora Vázquez levantó su vaso de plástico desde el otro lado de la sala. Por la iluminación intensa y las victorias millonarias. Un coro de vítores le respondió. Incluso Daniel, que rara vez levantaba la cabeza de detrás del monitor, sonreía esa noche. Una sonrisa de verdad. No la que se esboza en las salas de juntas ni durante las sesiones informativas, sino la que se dibuja en el rostro al darse cuenta de que algo importante acaba de ocurrir y que tu nombre está en él. Mateu se puso de pie y levantó su vaso. Todos se quedaron en silencio instintivamente. Sé que no planeamos esta celebración, y sí, no es precisamente el Ritz. Echó un vistazo a las paredes austeras, a las luces utilitarias del techo. Pero preferiría esto a cualquier alfombra roja del mundo. Daniel arqueó una ceja. Incluso durante la Paris Tech Expo. Mateu se rió entre dientes. Sobre todo con la Paris Tech Expo. Ángel alarmantemente con suficiente. Odias las entrevistas de prensa. Eso también. La sonrisa de Mateu se transformó en algo más pensativo mientras miraba al equipo que tenía frente a él. Mentes brillantes, idealistas obstinados, emprendedores incansables. ¿Sabes? Empezó, cuando esbocé el concepto del proyecto Titán, no pensé que llegaríamos tan lejos. La verdad es que no. Pensé que tal vez tendríamos un prototipo. Quizás DARPA se reiría de nosotros y nos echaría de la sala. Hizo una pausa. En cambio, creamos la pieza de tecnología militar más avanzada del mundo. Y lo hicimos juntos. No hubo aplausos dramáticos ni aplausos lentos. Solo un respeto silencioso que flotaba en el aire mientras cada uno asimilaba la verdad. Mateu levantó su copa por última vez. Por el equipo Titán. Por cambiar el juego. Para cambiar el juego, dijeron todos juntos entre tintineos de copas. Más tarde esa noche, cuando la multitud disminuyó y la comida se enfrió, Ángel encontró a Mateu sentado solo en el borde de la rampa del hangar, con las piernas colgando sobre el borde de acero y una botella de agua en la mano. Ella caminó silenciosamente, sosteniendo sus zapatos en una mano. ¿No hay guardaespaldas esta noche? Bromeó. No hace falta, dijo Mateu sin levantar la vista. Lo más peligroso de la noche fue tu cara de whisky. Ella rió suavemente y se dejó caer a su lado, con los pies balanceándose justo por encima del asfalto. Durante un rato no dijeron nada. La noche era tranquila, pero la base nunca dormía del todo. A lo lejos, el zumbido sordo de la maquinaria y el estruendo del transporte militar les recordaban dónde estaban.
Ángel le dio un ligero codazo. ¿Estás bien? Mateo asintió. Sí. Solo, asimilándolo. Deberías. Lograste algo imposible. Lo hemos conseguido, corrigió. Ella lo miró de reojo. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? ¿Que no podré dormir durante los próximos 10 años? Ella rió entre dientes. Eso sí. Pero también que ya no eres solo un director ejecutivo. Ahora eres algo más. Este acuerdo te pone en el radar de todos los públicos. La mandíbula de Mateo se tensó ligeramente. Lo sé. ¿Estás listo para ese tipo de atención? No me importa ser el centro de atención, dijo en voz baja. Pero me importa lo que viene después. Si lo logramos bien, no solo cambiaremos la forma en que se libran las guerras, sino que podríamos detener algunas incluso antes de que comiencen. Ángel lo observó un instante. La misma ambición despiadada aún se percibía en su voz, pero ahora había algo más oculto tras ella. Responsabilidad. Has cambiado, dijo ella. Mateo le dedicó una leve sonrisa. Tenía que hacerlo. Bajó la mirada hacia sus pies descalzos. No olvides quién eres. No lo haré, dijo. No me dejarás. Se quedaron sentados allí un rato más, el silencio entre ellos no era incómodo sino merecido. Finalmente, Ángel se levantó y volvió a ponerse los tacones. Vamos. Te vas a quedar dormido aquí afuera. Mateo también se levantó, sacudiéndose los pantalones. No sería la primera vez que me desmayo en una pasarela. Ella lo fulminó con la mirada. No lo hagamos una costumbre. Ahora eres un activo de 37.500 millones de dólares. Mateo sonrió con suficiencia. Y yo que pensaba que no tenía precio. Y para corregirte, eso fue solo en nuestra empresa biotecnológica. De vuelta dentro, el equipo ya estaba recogiendo sus cosas. Mañana comenzarían las primeras sesiones oficiales de planificación de la producción. Los contratistas estaban llegando en avión. Se asignarían enlaces gubernamentales. Protocolos militares. Verificaciones de antecedentes. Redes seguras. El verdadero trabajo. Pero esta noche, solo por unas horas, se permitieron disfrutarlo. Una victoria tan grande no se consigue a menudo. Y cuando eso sucede, bebes el bourbon barato, comes el filete frío y te ríes como si fuera el fin del mundo. Porque en cierto modo, lo fue. El mundo antes del Titán MKI. Ese mundo ya había desaparecido. ¿Y el nuevo? Lo estaban escribiendo desde cero. Mientras las últimas luces se atenuaban y la sala se sumía en un silencio tenue, Mateo se quedó junto a la puerta, observando cómo su equipo salía. Algunos cansados, otros achispados, todos victoriosos. No dijo nada. No hacía falta. Mañana, despertarían con titulares. Con llamadas. Con presión. Pero esta noche, seguían siendo solo soñadores que construyeron el futuro y demostraron que era real. Capítulo 139. 3 meses después de la firma, el equipo de Sentinel Biotech aterrizó en el Aeropuerto Internacional Naya. Fue una llegada tranquila. Sin medios de comunicación. Sin fanfarrias. Solo un vuelo charter, un convoy de todoterrenos esperando y unas cuantas escoltas militares autorizadas previamente por los gobiernos de Estados Unidos y Filipinas. Dentro de uno de los vehículos de cabeza, Mateo Borja observaba por la ventana cómo pasaba la ciudad. Las mismas calles. El mismo aire. Pero ahora todo parecía diferente. Acababa de cerrar el mayor contrato de defensa de la historia moderna. Ángel estaba sentado a su lado, escribiendo una lista de seguimientos en su tableta. No levantó la vista al hablar. Mañana tenemos una reunión informativa de seguridad con el Departamento de Defensa Nacional. Quieren hablar sobre la visibilidad de la cadena de suministro y la integración local. Mateo ascendió. ¿Alguna objeción? Todavía no, respondió. Pero lo habrá. En cuanto esto se haga público, la gente se preguntará por qué Filipinas es la base de operaciones de una tecnología tan poderosa. Mateo decepcionado con suficiente. Que pregunten. Tenemos las respuestas. Detrás de ellos, el resto del equipo principal Dr. Vázquez, Dr. Watanabe, Daniel Cho ya estaba repasando sus protocolos de reingreso y la primera fase de implementación en Manila. Ya no celebraban. Estaban cambiando de rumbo. Rápidamente. De vuelta en sus instalaciones recién renovadas en Metro Manila, las puertas se abrieron por primera vez desde su regreso.
Las renovaciones llevaban meses en marcha, pero con la financiación estadounidense ya asegurada, la construcción se había acelerado en todas las salas del campus. De vuelta en sus instalaciones recién renovadas en Metro Manila, las puertas se abrieron por primera vez desde su regreso. Las renovaciones llevaban meses en marcha, pero con la financiación estadounidense ya asegurada, la construcción se había acelerado en todas las salas del campus. Se estaban construyendo nuevos edificios a lo largo del perímetro exterior. Almacenes enteros se habían despejado para líneas de montaje automatizadas. Incluso su centro de mando central había sido equipado con enlaces satelitales cifrados y una sala de conferencias segura para las llamadas entrantes desde Washington. Mateo recorrió el hangar principal, observando los espacios designados para la primera línea de ensamblaje nacional del Titán MKI. El andamio ya estaba montado. Cajas de maquinaria importada se encontraban bajo lonas. Los trabajadores soldaban los rieles del chasis para lo que con el tiempo se convertiría en la zona de preparación para la calibración de la sincronización de la carrocería. Ángel lo acompañó en la pasarela. Tenemos 6 semanas para que Estados Unidos reciba las primeras 10 unidades. ¿Crees que seguimos por buen camino? No tenemos otra opción, dijo Mateu. Nos las arreglamos. Le entregó una copia impresa. Estos son los candidatos preseleccionados para puestos directivos de fabricación. Ya hemos realizado la verificación de antecedentes. En su mayoría son ingenieros y jefes de proyecto de empresas de primer nivel. Mateu le echó un vistazo. Apruébalos. Agenda entrevistas esta semana. Abajo, la doctora Vázquez ya estaba en su elemento, coordinando con logística para descargar los primeros componentes. Los saludó con la mano y gritó. Los compuestos de titanio van retrasados. Estoy siguiendo con el puerto de Batangas. Ángel suspiró. La cadena de suministro va a ser una pesadilla. Siempre lo es, respondió Mateo. Más tarde ese día, se reunieron en la sala de conferencias principal. Esto no era una celebración. Eran negocios. Mateo estaba al frente con una pizarra detrás, llena de marcadores de fases. Producción. Calibración. Implementación. Mantenimiento. Iteración. Muy bien, empezó, la demostración ha terminado. Hemos terminado de demostrar nuestro valor. Ahora es la hora de la ejecución. Señaló la lista. Fase 1. 10 unidades entregadas a Fort Hanley. 4 para las fuerzas especiales de nivel 1. 6 para I+D y evaluación. Plazo. 6 semanas. El Dr. Watanabe asintió. Tendremos que realizar pruebas de compatibilidad de sincronización neuronal con los operadores estadounidenses antes del envío. El patrón de respuesta neuronal de cada soldado es diferente. Hazlo, dijo Mateu. Ángel, informa a la embajada. Quiero que programen esas pruebas en las próximas 2 semanas. Ya estoy en ello, respondió ella. Mateu se volvió hacia Daniel. ¿Estado del firmware de la IA? Estamos listos, dijo Daniel. Las 10 unidades se entregarán con la versión 1.0 del sistema operativo Titan. Las funciones principales son estables. Sincronización predictiva, anulación de emergencia y aprendizaje de movimientos. No se reportaron errores en nuestra última ronda de pruebas. Bien. ¿Qué hay de los módulos de formación? Ya casi está, añadió Daniel. Estamos creando una suite ligera de realidad virtual para que los operadores se familiaricen. No reemplazará el tiempo de campo, pero es suficiente para que se familiaricen antes de ponerse el uniforme. Mateu asintió. Adelántalo a producción la semana que viene. Esa tarde, Mateu caminó solo por el centro de comando. Los monitores transmitían información en vivo. Movimiento de inventario, actualizaciones de proveedores, correspondencia militar estadounidense. Parecía una torre de control para un campo de batalla que aún no había comenzado. Se detuvo frente a un monitor. Un modelo 3D en tiempo real del Titán MKI giraba lentamente en la pantalla, con superposiciones de sus componentes. Incluso ahora, no parecía real. Se dirigió a una terminal cercana e inició sesión. Nueva entrada en el proyecto. Titán MKI objetivo. Más ligero. Más rápido. Más inteligente. No escribió nada más. Aún no. Acabo de abrir la página. La voz de Ángel rompió el silencio tras él. Ni siquiera has terminado el primer despliegue. Mateu miró por encima del hombro. Ya me conoces. Me gusta ir un paso por delante.
Arqueó una ceja. ¿Seguro que así es como quieres vivir? Próxima versión. Próxima construcción. Próxima presión. No se trata de querer, dijo. Se trata de mantener el control. Ángel entró y echó un vistazo al archivo MKI. ¿De verdad crees que necesitaremos una segunda versión tan rápido? El tono de Mateo era bajo. Tarde o temprano, alguien intentará copiarnos. Tenemos que estar preparados antes de que eso suceda. Ella no discutió. Ella sabía que él tenía razón. De regreso a su oficina, Mateo permaneció sentado en silencio durante un largo rato. Había un bloc de notas en blanco sobre su escritorio. Sin diagramas. Sin notas. Solo una frase en la parte superior de la página. Próximo objetivo. Liderazgo global en integración de exotrajes. El proyecto surgió cuando estaba navegando por la serie de tecnologías de luz, lo que despertó su interés ya que había visto lo que los trajes pueden hacer en caso de guerra en la línea de tiempo futurista. Ahora era doctrina militar. Etcétera. Sería el nuevo estándar. Cerró el bloc de notas. Luego se puso de pie. Mañana, construyen. Apagó las luces, dejando la habitación en silencio, salvo por el suave zumbido de los camareros tras la pared. Al salir al pasillo, Ángel ya lo esperaba afuera, con la tableta en la mano. ¿Estás listo? Preguntó ella. Mateo asintió. Siempre. Capítulo 140. A la mañana siguiente, cuando Mateo y Ángel llegaron a las instalaciones, el sol ya había salido. Las puertas se abrieron automáticamente al acercarse a su todoterreno, revelando el bullicio de las primeras operaciones, que ya estaban en marcha. Los trabajadores movían cajas con montacargas, los ingenieros se apiñaban en grupos junto a las plataformas de pruebas y los contratistas caminaban a paso rápido entre los edificios, algunos todavía mirando a su alrededor como si aún no se hubieran acostumbrado al lugar. Mateo salió de la camioneta y fue recibido inmediatamente por un coordinador junior, con un portapapeles en la mano. Señor, el envío de titanio de Batangas acaba de llegar. La aduana lo retrasó durante la noche, pero por fin llegó. La doctora Vázquez ya tiene su equipo descargando. Mateo ascendió. Bien. Dile que pasaré después de la reunión. Se volvió hacia Ángel, que leía algo en su tableta. ¿Alguna noticia de Fort Angley? Han programado la sincronización inicial de la interfaz del operador para el próximo martes. El equipo de las fuerzas especiales llegará a Manila este fin de semana. La embajada se encargará del resto. Mateo gruñó en señal de aprobación y comenzó a caminar hacia la ala administrativa. Dentro de la sala principal de reuniones, Daniel, Watanabe y el Dr. Vázquez ya esperaban, sentados alrededor de una mesa rectangular con sus respectivos informes abiertos. La pantalla del fondo mostró un mapa en vivo de las instalaciones, resaltando en amarillo las áreas para críticas operaciones y en rojo los cuellos de botella. Mateo caminó hacia el frente y aplaudió. Muy bien, tenemos 4 semanas y media. Repasemos dónde estamos. El Dr. Vázquez fue el primero. Los componentes de mecanizado están al 80%. Todavía estamos esperando 2 envíos. Uno de Osaka y otro de Alemania. Ambos deberían llegar en los próximos 10 días. Lo haremos con un margen de error, pero es manejable. Mateo se volvió hacia Daniel. Titanos es estable, dijo Daniel. Hemos confirmado la versión 1.0. Hoy se están instalando los módulos de entrenamiento en los equipos de realidad virtual. Una vez calibrados los primeros 10, realizaremos un diagnóstico completo antes del empaquetado. Watanabe continuó. Las cabinas de calibración de sincronización neuronal ya están en funcionamiento. Comenzaremos a probar los trajes con operadores filipinos esta semana antes de pasar al equipo estadounidense. Ángel levantó la vista de su tableta. He programado las auditorías finales de los proveedores. Nuestro contacto en el Departamento de Defensa Nacional quiere hacer una inspección la semana que viene para mayor transparencia. Ya estamos en el radar. Habrá cámaras, vigilancia y preguntas. Mateo ascendió. Está bien. No tenemos nada que ocultar. La sala quedó en silencio por un momento. Todos sabían lo que estaba en juego. El éxito de esta primera tanda no solo dependía de la puntualidad, sino de la credibilidad. Si fallaban ahora, darían argumentos a todos los críticos y rivales que esperaban su tropiezo. Ejecutamos, dijo Mateo. Sin demoras. Sin excusas. Si algo no funciona, repórtalo de inmediato.
El equipo de soporte. Se levanta la sesión. Al mediodía, Mateo estaba en la zona de pruebas de prototipos, observando a los ingenieros trabajar en una de las plataformas de calibración. Una unidad Titan MKI a medio ensamblar se encontraba en el centro de la sala, con cables y sensores colgando de sus extremidades. La sala estaba calurosa por el calor del equipo, pero nadie se quejó. ¿Todo según lo previsto?, preguntó a uno de los ingenieros. Sí, señor, respondió el hombre. Esta tarde haremos un simulacro de la secuencia de calibración. Mateo le hizo un gesto con la cabeza y caminó hacia la ventana de observación, donde Ángel acababa de entrar con café. Tienes que comer, dijo ella entregándole un sándwich. Mateo lo tomó, pero no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el traje. Sigo pensando, dijo, ¿cuánto tiempo pasará antes de que alguien más construya su propia versión de esto? Ángel se inclinó a su lado. Quizás 1 año. Quizás 5. Pero aunque lo hagan, no será tan bueno. Mateo sonrió con suficiencia. Asegurémonos de eso. Esa noche, el equipo no regresó a casa. Las instalaciones contaban con espacios para trabajar durante la noche. Catres, literas, duchas básicas. No era glamuroso, pero era suficiente. La mitad del equipo decidió quedarse, incluido Mateo. En la sala de descanso poco iluminada, encontró a Daniel solo, calentando en el microondas algo que olía a fideos instantáneos. ¿Trabajando hasta altas horas de la noche?, preguntó Mateo. Daniel se encogió de hombros. Pensé que me quedaría y seguiría con el diagnóstico durante la noche. De todas formas, no puedo dormir. Mateo se apoyó en el mostrador. ¿Estás nervioso? Daniel soltó una risita. Solo cada segundo de cada día. Mateo sonrió. Igual. Daniel lo miró. Oye, cuando todo esto termine, ¿qué crees que pasará? Por ejemplo, cuando Titán esté en despliegue activo, cuando tengamos cientos de unidades en el campo. ¿Y entonces qué? Mateo permaneció en silencio por un rato antes de responder. Seguimos adelante, dijo. Construir el siguiente. Mejorar. Anticipar lo que viene. No solo estamos construyendo trajes, Daniel. Estamos construyendo la columna vertebral de un nuevo tipo de guerra. Un nuevo tipo de defensa. Daniel asintió y agarró su taza de fideos. Entonces no hay presión. La mañana siguiente llegó rápido. A las 7 de la mañana, todo el equipo estaba de vuelta en tierra. Los observadores militares estadounidenses tenían prevista la llegada esa misma tarde. La primera unidad completa del Titán MKI ya se había ensamblado y se encontraba en fase de comprobación final de movimiento. El Dr. Watanabe estaba de pie junto al piloto de pruebas, un hombre delgado de unos 30 años que vestía un traje negro conectado para sincronización neuronal. ¿Estás listo?, le preguntó. El piloto hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Dentro de la sala de observación, Mateo observó atentamente cómo se encendía el traje. Las lecturas de sincronización aparecieron en la pantalla. Respuesta neuronal, sincronización del servomotor, temperatura central. Todo parecía estar bien. El piloto dio su primer paso. Luego otro. Luego corrió por la pista de pruebas, deteniéndose y girando con casi cero demora. Ángel se cruzó de brazos. Se ve bien. Mateo sonrió. Lo es. No aplaudieron. No vitorearon. Simplemente asintieron, tomaron notas y pasaron a la siguiente lista de verificación. La verdadera celebración vendría después del parto. Más tarde esa noche, mientras el cielo sobre Metro Manila se tornaba dorado, Mateo estaba en la azotea del centro con Ángel. No hablaron por un rato. Solo vieron cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuánto ha cambiado?, preguntó finalmente Ángel. Todo el tiempo, respondió Mateo. Ella lo miró. ¿Y cuánto más va a cambiar? Mateo no apartó la mirada del horizonte. Esa es la parte con la que cuento. Ángel sonrió levemente. Bien. Porque ya no hay vuelta atrás. Mateo asintió. Lo sé. Detrás de ellos, dentro de las instalaciones, 10 unidades Titán MKI estaban casi listas. Pronto, el mundo vería la primera ola. Y Mateo Borja pretendía que no fuera la última. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido.
Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.